Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy radiante de tenerlos aquí, listos para una inmersión profunda en un tema que estoy seguro, resonará con muchos de ustedes. Hoy exploraremos el terreno a veces turbulento, a veces glorioso, de las segundas oportunidades en el amor. Sí, hoy vamos a hablar de Serkan, Özge y esa chispa que se resiste a extinguirse, esa posibilidad latente de que el amor renazca de las cenizas de lo que una vez creímos perdido. Vamos a desentrañar esa promesa de una segunda oportunidad al amor, que se anuncia como imperdible, y exploraremos juntos las razones profundas por las cuales, a veces, las historias de amor necesitan un segundo capítulo, una reescritura que les permita florecer verdaderamente. Antes de que nos zambullamos de lleno en este mar de emociones y reflexiones, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si este tipo de contenido les atrapa, si les gusta analizar los recovecos del amor, las dinámicas de las relaciones y la posibilidad siempre presente de una segunda oportunidad, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Activando la campanita mágica, se asegurarán de no perderse ninguno de mis vídeos, cada uno diseñado para provocar, inspirar y, quizás, ofrecer un poco de consuelo en el intrincado laberinto del corazón. Su apoyo significa muchísimo para mí. Es el combustible que alimenta mi creatividad y me motiva a seguir creando contenido que resuene con ustedes, que les toque la fibra sensible y les haga pensar. Ahora sí, dejemos de rodeos y vayámonos al grano. Serkan y Özge. ¿Quiénes son realmente? Bueno, en esencia, podrían ser cualquiera de nosotros. Podrían ser esa pareja de amigos que desde el principio irradiaban una química innegable, una tensión palpable que todos a su alrededor podían sentir. Podrían ser esa relación que terminó abruptamente víctima de las circunstancias caprichosas de la vida, un choque de trenes inevitable en el camino sinuoso del destino. O incluso podrían ser ese matrimonio que, después de años de navegar juntos por las aguas turbulentas de la vida, decide darse una nueva oportunidad, una reinvención, un nuevo comienzo con los cimientos reforzados. La clave aquí y lo esencial que debemos comprender, no reside en los nombres propios, en las identidades particulares, sino en la idea central, en la esencia pura de lo que estamos explorando. El amor, en su forma más pura y resiliente, tiene la capacidad de resurgir, de renacer, de florecer incluso en el terreno más árido. Pero surge la pregunta inevitable: ¿por qué una segunda oportunidad? ¿Por qué, conociendo los riesgos, elegir volver a arriesgar el corazón, exponerlo una vez más a la vulnerabilidad, cuando ya ha sido lastimado, magullado, incluso roto en pedazos? La respuesta, como todo lo relacionado con el amor, es compleja, multifacética y profundamente personal. A veces el tiempo, ese maestro implacable, la distancia física o emocional, o la acumulación de experiencias vividas, buenas y malas, nos otorgan una nueva perspectiva, una lente diferente a través de la cual vemos el mundo y a nosotros mismos. Lo que antes nos parecía un obstáculo insuperable, una barrera infranqueable, ahora puede parecer un desafío manejable, una prueba que podemos superar juntos, fortaleciendo aún más el vínculo que nos une. Quizás hemos madurado, hemos crecido como personas, hemos aprendido valiosas lecciones de nuestros errores pasados, y estamos ahora dispuestos a amar de una manera diferente, una manera más consciente, más auténtica, más comprometida. Pensemos por un momento en Serkan. Intentemos visualizarlo. Imaginen a un hombre que tal vez en su juventud, impulsado por la inexperiencia o la ceguera emocional, no supo valorar a Özge como se merecía. Quizás era demasiado joven, demasiado inmaduro, demasiado absorto en su propia ambición, demasiado enfocado en su carrera profesional, dejando de lado lo que realmente importaba. Quizás cometió errores que ahora lamenta profundamente, errores que lo atormentan en sus noches de insomnio, errores que lo han llevado a una profunda introspección y arrepentimiento. Ahora, con el peso del tiempo sobre sus hombros, con la sabiduría que solo la experiencia puede proporcionar, se da cuenta del tesoro invaluable que tenía frente a él, de la joya que dejó escapar, y está dispuesto a luchar con uñas y dientes, a mover cielo y tierra, para recuperarlo, para demostrar que ha cambiado, que ha aprendido la lección. Y luego está Özge. Una mujer fuerte e independiente que ha labrado su propio camino en la vida, que ha superado obstáculos y desafíos con valentía y determinación. Una mujer que tal vez también sufrió en el pasado, que ha experimentado el dolor del desamor y la decepción. Es posible que como mecanismo de defensa, haya construido muros alrededor de su corazón, altos y gruesos, para protegerse de futuras heridas, para evitar volver a ser vulnerable. Pero en el fondo, en lo más profundo de su ser, una parte de ella, tal vez muy pequeña, casi imperceptible, todavía siente algo por Serkan.
Una chispa de esperanza, un recuerdo persistente de los buenos momentos, una duda que la corroe por dentro. Se pregunta si realmente ha cambiado, si esta vez será diferente, si puede confiar en él. Duda, sí, claro que duda, pero la esperanza, por pequeña que sea, sigue latente, parpadeando como una vela en la oscuridad. Esa esperanza, esa llama tenue que se niega a extinguirse, es precisamente el motor que impulsa la segunda oportunidad. Es la creencia, a veces irracional, de que el amor, en su esencia más pura, es inherentemente resiliente, capaz de soportar las tormentas más feroces, de superar las decepciones más amargas, e incluso de resistir el implacable paso del tiempo. Pero ojo, aquí es crucial hacer una distinción importante. Una segunda oportunidad no significa simplemente retomar la relación donde se dejó, como si nada hubiera pasado, como si los errores del pasado se hubieran borrado mágicamente. Significa empezar de nuevo, sí, pero con la invaluable sabiduría y la rica experiencia que se han adquirido a lo largo del camino, con la madurez emocional que permite abordar los problemas de una manera más efectiva y constructiva. Es fundamental analizar con honestidad y valentía qué fue exactamente lo que falló la primera vez. ¿Fueron problemas de comunicación, una incapacidad para expresar las necesidades y deseos de manera clara y efectiva? ¿Fueron expectativas poco realistas, sueños y fantasías que no se ajustaban a la realidad? ¿Fue la infidelidad, la traición a la confianza depositada en la pareja? ¿Fue la falta de compromiso, la incapacidad de priorizar la relación y dedicarle el tiempo y la energía necesarios? Si no se abordan estas cuestiones de manera honesta y sincera, si se ignoran los problemas subyacentes que causaron la ruptura inicial, la segunda oportunidad estará irremediablemente condenada al fracaso. Es como intentar construir una casa sobre cimientos defectuosos. Tarde o temprano, inevitablemente se derrumbará, dejando a sus habitantes desolados y desilusionados. La comunicación abierta y honesta, la capacidad de hablar con transparencia y vulnerabilidad, es absolutamente fundamental. Ambos deben estar dispuestos a compartir sus miedos más profundos, sus inseguridades más ocultas, sus expectativas más sinceras. Deben ser capaces de perdonar, no solo de palabra, sino también de corazón, liberándose del peso del resentimiento y el rencor. El resentimiento, el rencor, son venenos corrosivos que pueden destruir cualquier relación, incluso la más sólida. Otro aspecto crucial que no debemos pasar por alto es la paciencia. Reconstruir una relación, especialmente una que ha sufrido una ruptura, lleva tiempo, mucho tiempo. Requiere esfuerzo constante, dedicación inquebrantable y, sobre todo, una gran dosis de paciencia. No esperen que todo sea perfecto desde el principio, que los problemas se resuelvan de la noche a la mañana. Habrá días buenos, llenos de alegría y conexión, y habrá días malos, marcados por la duda y la frustración. Habrá momentos de euforia y momentos de desesperación. Lo importante es mantener la fe, recordar por qué decidieron darse esta segunda oportunidad, y seguir trabajando juntos, como un equipo, para construir una relación sólida, duradera y llena de amor. La confianza, obviamente, es otro pilar fundamental, sin el cual la relación no puede sostenerse. Si la confianza se rompió la primera vez, ya sea por una traición, una mentira o una decepción, reconstruirla puede ser un proceso largo, doloroso y arduo. Pero no es imposible. Requiere transparencia total, honestidad radical y, sobre todo, acciones consistentes que demuestren que se puede confiar en la otra persona. Cada pequeño acto de honestidad, cada promesa cumplida, cada gesto de cariño y apoyo, contribuirá a reconstruir la confianza poco a poco, ladrillo por ladrillo, hasta que se convierta en un muro sólido e inquebrantable. Pero, ¿qué pasa si la segunda oportunidad no funciona? ¿Qué pasa si, a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de la buena voluntad y la dedicación, la relación no prospera, no logra florecer como esperaban? Bueno, a veces simplemente no está destinado a ser. A veces las personas cambian, evolucionan en direcciones diferentes, los caminos se separan, y aunque haya amor, aunque los sentimientos persistan, no es suficiente para mantener una relación a flote. En esos casos, es importante ser honesto consigo mismo y con la otra persona. Es importante aceptar con humildad que a veces el amor no es suficiente, que hay otros factores en juego que impiden que la relación funcione. Es importante dejar ir, aunque duela profundamente, y permitirse sanar, cerrar ese capítulo y seguir adelante con la vida. No hay vergüenza en admitir que una segunda oportunidad no funcionó. Al contrario, hay valentía y madurez en reconocer que se hizo todo lo posible, que se dio lo mejor de uno mismo, y que es hora de seguir adelante.
Lo importante es haberlo intentado, haber aprendido de la experiencia, y haber crecido como persona en el proceso. Porque incluso en el fracaso, hay aprendizaje. Incluso en el dolor, hay crecimiento personal. Incluso en la pérdida, hay la posibilidad de encontrar un nuevo amor, una nueva oportunidad de ser feliz. La vida está llena de sorpresas inesperadas y de oportunidades escondidas. No debemos cerrarnos a ellas por miedo a ser heridos, por temor a volver a sufrir. Debemos mantener el corazón abierto, la mente receptiva y la esperanza viva. Así que, volviendo a Serkan Yozge, la pregunta que nos queda por responder es, ¿será esta segunda oportunidad al amor realmente imperdible, como se anuncia? La respuesta, como siempre, depende de ellos, de sus acciones, de sus decisiones. Depende de su voluntad inquebrantable de luchar por su amor, de su capacidad de perdonar los errores del pasado, de su disposición a comprometerse, a ceder y a trabajar juntos en la construcción de un futuro mejor. Pero sobre todo depende de su fe en el amor, de su creencia en que el amor, cuando es verdadero, resiliente y profundo, siempre merece una segunda oportunidad. En resumen, en este vídeo hemos explorado la compleja y fascinante idea de las segundas oportunidades en el amor, tomando como ejemplo hipotético la historia de Serkan Yozge. Vimos que si bien no hay garantías de éxito, vale la pena intentarlo si ambos están genuinamente dispuestos a trabajar en la relación, a comunicarse abierta y honestamente, a perdonar las ofensas pasadas y a reconstruir la confianza perdida. También hablamos de la importancia de aceptar que a veces, las cosas simplemente no funcionan, que hay que saber cuándo es el momento de dejar ir y seguir adelante con la vida. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero de corazón que les haya gustado, que les haya hecho reflexionar sobre el amor, las relaciones y las segundas oportunidades. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen en las segundas oportunidades en el amor? ¿Han tenido alguna experiencia personal que quieran compartir? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme lleno de cariño y buena energía.